la primera mesa de debate de esta tarde y para poder estar sin mascarillas, si os parece, podéis ir subiendo o los ponemos aquí por separado con cierta distancia, que será, ¿no?, mejor. Yo te dejaré aquí mi sitio. Jesús, empezará Jesús Rubí. Aquí tenemos la presentación. Y se trata de tener una tarde que sea lo más amena posible e interdisciplinar, como veréis, y tal como hemos preparado el programa. Y empezaremos con Jesús Rubí para hablar del impulso de la investigación sanitaria en el marco de la normativa aplicable. Yo quisiera aprovechar primero para dar las gracias a Jesús por estar aquí y decir que desde hace unos meses, bueno, de hecho ya es casi un año, tenemos un convenio de colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, el Observatorio y la Agencia, para trabajar estos temas, sobre todo en el ámbito de la salud, como sabéis, y especialmente para también transferir el conocimiento y crear sinergias que sean relevantes y que incorporen esta reflexión no solo jurídica, sino esta reflexión ética que también es necesaria. Así que gracias por estar aquí. La primera parte será tuya, tendrás 20 minutos. Tenemos aquí tu presentación y después también tengo el honor y el placer, en representación del Observatorio, de contar con el doctor José Luis Molina, que viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, que yo creo que hemos tenido un flechazo profesional, porque compartimos muchas inquietudes y muchas cuestiones por resolver, sobre todo en el ámbito de la evaluación de proyectos de investigación, no solo en salud, sino también en otras áreas que explotan datos de manera intensiva y que recurren a plataformas digitales, que es uno de los temas que hemos elegido hoy para plantear cuál es el estado de la cuestión, igual que con Jesús, y tratar de proponer propuestas, ¿no? proponer soluciones y recomendaciones. José Luis Molina, además, también es presidente del Comité de Ética en Experimentación Animal y Comité de Ética en Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo me voy a retirar, voy a estar abajo, que estaréis más cómodos. Y muchísimas gracias, bienvenidos. Jesús, te preparo tu presentación. Luego sí que haremos una pausa y para los que tengáis algún comentario y queráis hacer alguna pregunta, dejaremos el debate para el final, para que también sea más ágil para los que estáis conectados fuera. Lo que no he conseguido ver es cómo podemos proyectar en pantalla completa aquí, ¿verdad? Aquí abajo. No me deja, no sé si me podéis ayudar. F5. Mira que bien, es así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Jesús. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias al Observatorio por la invitación y un saludo de la directora de la Agencia de Protección de Datos, que ha sido Mar España, quien ha tenido una relación muy intensa con el Observatorio y ha organizado estos sistemas de cooperación. Yo voy por contraste con la anterior ponencia, yo voy a hacer referencia a la investigación rigurosa que se puede hacer en el ámbito sanitario, que es una investigación rigurosa dirigida no tanto a la obtención de beneficios o a la captura de datos con muy diversas finalidades, como hemos escuchado, sino a una investigación que pueda redundar de una manera contrastada y de una manera fehaciente en ventajas para la ciudadanía. Y haciéndolo desde una perspectiva que es la de que la normativa de protección de datos, que efectivamente durante mucho tiempo se ha considerado que es un obstáculo para la investigación, yo creo que nunca ha sido exactamente así, pero en realidad ahora con el nuevo marco europeo de protección de datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, esta normativa ofrece garantías que permiten evitar buena parte de los riesgos que antes se han comentado, pero al mismo tiempo tiene fórmulas flexibles que posibiliten el desarrollo de esta investigación. Partíamos de un mundo en el que las bases jurídicas para la investigación eran muy limitadas. Un consentimiento expreso para unas finalidades muy estrictas. Si no había un consentimiento, una habilitación legal expresa que exceptuara el consentimiento y, como digo, unas finalidades de esos consentimientos y de la investigación muy centrada en proyectos de investigación concreto. Por tanto, unas limitaciones relevantes.
En cambio, el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo, ha hecho dos importantes modificaciones. Una, que ha abierto las bases jurídicas para tratar datos de salud con fines de investigación, y otra, que ha dotado a la interpretación de esta norma de unos criterios, para no andar chupeteando la botella, ha dotado de unos criterios interpretativos que facilitan el que se pueda entender, el evitar interpretaciones restrictivas de esta normativa. El tratamiento de datos de salud en el Reglamento Europeo tiene dos fases. Una, que hay una regla general, una prohibición general para tratar datos de salud. Para tratar datos de salud hace falta que concurran algunas de las excepciones que están en este artículo 9. Pero como se puede ver con las que he remarcado en rojo, buena parte de estas excepciones que permiten el tratamiento de datos de salud están relacionadas con la investigación. Hacer frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, elevar los niveles de calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, realizar investigaciones científicas en el ámbito sanitario. Expresiones muy amplias que permiten levantar esa prohibición general. Y una vez que se levanta esa prohibición general, hay que buscar una base jurídica que permita tratar los datos de salud. Y el reglamento supera esta limitación o esta prevalencia del consentimiento para hacer investigación sanitaria y tiene bases jurídicas para hacer tratamientos de datos de salud en su artículo 6, que están todas en condiciones de igualdad. Un contrato, una obligación legal, el consentimiento, motivos de interés público, inclusive intereses legítimos de quien quiere hacer la investigación, y con una ponderación sobre las implicaciones que puede tener en los derechos de las personas. Se pueden hacer sin consentimiento con esta base jurídica. Hay una homogeneidad de las bases jurídicas, un primer avance, y en todo caso se remite al derecho de la Unión o de los Estados miembros, porque en el ámbito sanitario las regulaciones nacionales son muy antiguas, muy precisas y muy exhaustivas. Pero además de haber abierto las bases jurídicas para la investigación, el reglamento ha abierto los criterios interpretativos. Y he traído aquí varios considerandos del reglamento, que no son normas, pero que sí son criterios de interpretación, que permiten interpretar de esa manera flexible las habilitaciones o las regulaciones que hay en esta materia. El primero, el considerando 159. El tratamiento con fines de investigación científica debe interpretarse de una manera amplia, no de una manera vinculada a un proyecto concreto, de una manera amplia. Deben incluirse entre los fines de la investigación estudios de interés del público en el ámbito de la salud. El considerando 157 añade que, o reconoce, que combinando información que provenga de distintas fuentes y de distintos registros, esa investigación tendrá más valor y los resultados serán más sólidos, proporcionará conocimientos de más alta calidad, lo cual estimula el que haya tratamientos que pueden ser tratamientos masivos de la información y con tecnologías cada vez más desarrolladas, siempre que sean con estas garantías. El considerando 52 hace referencia a que las excepciones a esta prohibición de tratar los datos de salud no solo incluye exclusivamente lo que se refiere a investigaciones precisas, como puede ser la investigación biomédica o los ensayos clínicos con medicamentos, sino también a investigaciones más amplias que se estén relacionadas con la gestión de los servicios de asistencia sanitaria, es decir, del diseño de nuevos productos más allá o de nuevos servicios que vayan más allá de los resultados de una investigación concreta o de resultados que permitan garantizar la calidad y la rentabilidad, que es un aspecto esencial en el entorno de la actividad sanitaria. Y el considerando 53 reconoce también que el tratamiento de estos datos de salud, como de categorías especiales de datos, tienen que tratarse no solo en beneficio del sujeto fuente que ha dado su consentimiento para que se realice una determinada investigación, sino también en beneficio de la sociedad en su conjunto. Y finalmente, el considerando 33 hace un reconocimiento palmario, que con el desarrollo tecnológico se ha multiplicado, que no es posible determinar la finalidad del tratamiento en el momento inicial de la recogida de los datos para hacer investigación, y que, por tanto, hay que permitir la reutilización de la información sanitaria con fines de investigación de una manera más amplia, que vaya más allá de proyectos concretos a áreas más amplias de investigación.
Por tanto, tenemos unas bases jurídicas más amplias, todas equilibradas, no una prevalencia del consentimiento y unos criterios de interpretación flexibles. Y esto es lo que va a permitir que la interpretación que se haga del reglamento en el ámbito de la investigación sanitaria interrelacionada con la legislación nacional, pues tenga una mayor flexibilidad y una mayor potencialidad. ¿Cuál ha sido la última novedad que se ha producido en el ámbito del derecho interno en materia de investigación sanitaria? En la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales se han recogido unas nuevas modalidades, una nueva regulación dirigida específicamente al tratamiento de datos con fines de salud que recoge cualquier tipo de investigación, incluida la biomédica, porque hay referencias en distintas ocasiones en este artículo a la investigación sanitaria, incluida la biomédica. Es decir, que el régimen de garantías riguroso, pero quizá más rígido, de la Ley de Investigación Biomédica hay que interpretarlo en el ámbito de esta nueva normativa, que es una normativa transversal. ¿Y qué es lo que viene a decir? Pues hace referencia a todos dentro del artículo 9, que establece las prohibiciones para tratar categorías especiales de datos, entre ellos los de salud, hace referencia a todos los apartados de ese artículo 9 que permiten levantar esa prohibición: la medicina preventiva, la prestación de asistencia al tratamiento de tipo sanitario, la gestión de servicios de asistencia sanitaria, razones de interés público en el ámbito de la salud pública, las amenazas transfronterizas, la investigación científica. Ya tenemos una concreción de actividades o de finalidades sanitarias respecto de las cuales se levanta la prohibición sobre la base de las previsiones del reglamento. Y a continuación establece una serie de fórmulas o de situaciones distintas que posibilitan y flexibilizan la actividad sanitaria. La primera, que el interesado, cuando la base jurídica de la investigación sea el consentimiento, que el interesado o su representante pueda otorgar el consentimiento con fines de investigación que podrán abarcar áreas generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora. Es decir, que no es para tratamiento usted da el consentimiento para el tratamiento de datos del colon o de una modalidad de cáncer del colon, sino que se puede dar un consentimiento amplio para todo tipo de cánceres, por ejemplo. Y esto ha abierto de una manera notable digamos, la potencialidad de esos consentimientos. En segundo lugar, cuando los que realizan esas investigaciones son instituciones públicas con competencias en materia de vigilancia de la salud, podrán llevar estas investigaciones sin consentimiento en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública. Excepcional relevancia y gravedad para la salud pública no significa que tenga que ser un fenómeno totalmente novedoso que crea una situación excepcional como ha creado la COVID-19, sino que permite, por ejemplo, que si la gripe, que existe desde hace décadas o más allá, es desde el punto de vista sanitario o genera una situación de excepcional gravedad y relevancia para la salud pública, también se puede aplicar esta excepción. Otra opción: se considerará lícita y compatible la reutilización de los datos personales que se hayan obtenido desde el punto de vista sanitario para otras finalidades, con fines de investigación, de nuevo, en salud y biomédica, cuando ese consentimiento, de nuevo, posibilite reinterpretarlo a áreas o finalidades más amplias de la investigación que se integren científicamente, y en esto pesan los criterios sanitarios y los de Comité de Ética de la Investigación, en el estudio inicial. En estos casos añade unas garantías. Hay que publicar la información que exige el artículo 13 del reglamento, es decir, hay que tratar de garantizar a quienes facilitaron sus datos que van a ser reutilizados que puedan conocer que se va a llevar a cabo esa reutilización, pero no exige que esa reutilización o esa información se facilite de una forma individualizada y nominativa, porque podría ser absolutamente desproporcionado o imposible el conseguir saber dónde están esas personas que facilitaron sus datos para dar esa información, y admite la posibilidad de que esa información se pueda dar de una manera flexible en un entorno de una sociedad digital, en una página web corporativa donde se pueda obtener esa información. Un nuevo elemento de garantías, pero un elemento de flexibilidad. El apartado D. Este es trascendental. ¿Por qué? Porque
Se puede aplicar, las anteriores bases jurídicas que he citado, aunque son más flexibles, parten de la base de un consentimiento previo, que se interpreta flexiblemente, parten de la base de que son autoridades públicas las que intervienen, pero en este apartado D es aplicable a cualquier modalidad de investigación en salud. Y es un tratamiento de la investigación en salud que se basa en datos pseudonimizados. Desde el punto de vista de la protección de datos personales, cuando los datos son irreversiblemente anonimizados, es decir, cuando no se puede reidentificar de ninguna manera a los sujetos del ensayo, no se aplica esta normativa. Pero la evolución tecnológica, el abanico de fuentes de que se puede disponer para reidentificar a las personas que en un momento determinado se sometieron a una investigación o participaron en una investigación que parecía que era anonimizada, a lo que lleva es a que la categoría general sea la de los datos pseudonimizados, que permiten con más flexibilidad las investigaciones en salud, pero permiten también la reidentificación, cuando esté justificada, de esas personas. Y para el tratamiento de datos pseudonimizados cabe cualquiera de las bases jurídicas que antes mencioné: el interés público, las obligaciones legales, el consentimiento, una relación contractual o este interés legítimo por parte del responsable de la investigación. Ahora bien, se exigen una serie de garantías: que exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar actividades de reidentificación, aunque esa reidentificación sea posible por parte de los investigadores o por parte de quienes vayan a reutilizar los fines de esa investigación, que se adopten medidas de seguridad para evitar la reidentificación, que pueden ser medidas tecnológicas, medidas organizativas o medidas jurídicas que exijan que, si se produce la reidentificación, se adopten medidas para tratar de evitarla de nuevo, aunque se haya producido en un momento determinado. Y también excepciones a la restricción de reidentificar, porque puede procederse a la reidentificación de los datos cuando exista un peligro real y concreto para la salud de las personas. Esto es lógico porque en la investigación sanitaria uno de los aspectos esenciales es el de la trazabilidad de esa información, tanto para poder beneficiar a las personas que se someten voluntariamente a esas investigaciones, como para poder dar respuesta a reacciones adversas graves u otro tipo de situaciones contraproducentes para las personas. También esta norma prevé, como señala el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, etcétera, en el ámbito sanitario tengan limitaciones. El de acceso es un derecho que no tiene prácticamente ninguna limitación, la única limitación es en realidad la de las anotaciones subjetivas cuyo respeto exijan los propios, no los centros sanitarios, sino los propios profesionales que han desarrollado la historia clínica. Pero el derecho de supresión pues tiene un efecto muy limitado en el ámbito sanitario, porque si esa información es necesaria para la salud de ese paciente o para otros motivos de interés público en el ámbito de la salud, la ley de autonomía del paciente pues restringe la posibilidad de suprimir. Y el derecho de rectificación únicamente se puede llevar a cabo cuando sea, si es la rectificación de un dato identificativo, pues sí, pero la rectificación de una historia clínica, como un caso que tuvimos en la agencia, por ejemplo, de una persona que en la anamnesis había facilitado información sobre consumo de drogas y después quiso que se limitara y acudió a la agencia para que la tutelara y la agencia resolvió que no tenía derecho a esa rectificación, porque esa información era relevante desde la perspectiva sanitaria, no desde la de la Agencia de Protección de Datos, desde la de la perspectiva sanitaria. O también limitaciones de los derechos cuando concurran intereses públicos esenciales relacionados con todas estas finalidades. Y también para realizar esta investigación con estas fórmulas flexibles, pues se han añadido en esta ley unas garantías adicionales. Uno, que se realice una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es una metodología que trata de analizar los riesgos, y los riesgos sobre todo, no solo de seguridad, sino los riesgos que se pueden producir para los derechos de las personas que participan en la investigación antes de realizar la investigación, y adoptar medidas que minimicen o que mitiguen esos riesgos. Y entonces, entre esas garantías está el que se haga una evaluación de impacto, que sería exactamente igual de obligatoria
para todas estas aplicaciones y desarrollos a los que se ha referido anteriormente, de captura de información de todo tipo de aplicaciones, etcétera, por parte de entidades norteamericanas que están sujetas al Reglamento Europeo de Protección de Datos cuando capturan datos o dirigen servicios a los ciudadanos europeos. Y, en particular, esa evaluación de impacto tiene que estar dirigida a evitar los riesgos de reidentificación. Más garantías, aplicar las normas de calidad sanitaria, las directrices internacionales sobre buena práctica de la salud, garantizar que los investigadores no accedan a la investigación, porque estamos partiendo de que se parte de la premisa de que es una investigación pseudonimizada, aunque con esas excepciones que exijan garantizar la trazabilidad, y también, como garantías de cumplimiento, el que haya un sometimiento, como lleva siendo histórico, al Comité de Ética de la Investigación, y, además, que en ese Comité de Ética de la Investigación haya una persona especializada en la materia de protección de datos que pueda evitar, como yo por lo menos me he encontrado en muchas ocasiones, interpretaciones absolutamente restrictivas de una normativa que no es especialmente, o que es compleja, y respecto de los cuales en muchas ocasiones los comités de ética de la investigación, que tienen una enorme capacitación en cuanto a otros aspectos, pero en lo que es relacionado con la normativa de protección de datos, no tanto, máxime teniendo en cuenta la tradición de interpretaciones restrictivas que ha hecho la normativa sanitaria. Y la ley orgánica pues ha incorporado sistemáticamente una serie de disposiciones adicionales para que se interrelacionen con esta disposición adicional 17ª. La primera ha incluido un capítulo con un solo artículo en la Ley General de Sanidad que dice: todas las investigaciones de sanidad, el tratamiento de datos hay que remitirlo a la disposición adicional 17ª, de forma y manera que si hay alguna restricción incompatible con las de esta disposición en una normativa de investigación sanitaria concreta, pues se pueda reinterpretar en virtud de esta norma. Y también ha modificado la Ley de Autonomía del Paciente para dar mayores facilidades en la investigación epidemiológica, porque la regla general que tiene la Ley de la Historia Clínica, la Ley 41/2002, o la normativa autonómica, es que para hacer investigación se separen los datos identificativos de los pacientes. Y en materia de epidemiología, según comentan los especialistas, en muchas ocasiones es necesario proceder a esa identificación. Y por eso ha dado una norma un criterio más flexible. Hay otras excepciones que tienen que ver con la intervención judicial. Si un juez dice que se le dé toda la información relativa a una investigación, pues hay que facilitársela. Y, de nuevo, se amplía esta posibilidad de proceder a la reidentificación por razones epidemiológicas cuando haya una situación de epidemiología grave, o cuando el tratamiento de datos se haga entre personas sujetas a obligación profesional de secreto, lo que concurre en todos los profesionales sanitarios. Y termino en 2 minutos con recalcando que la norma europea amplía con flexibilidad las bases jurídicas para hacer investigación. Se remite al derecho nacional. La interpretación que la propia norma europea da en sus considerandos promueve la flexibilidad en la investigación. La disposición adicional 17ª ha dado un abanico más amplio de aplicación de modalidades que permiten la reutilización de la información sanitaria con fines de investigación y de una manera más flexible. Y ahora hay que tener en cuenta que hay un nuevo organismo europeo en materia de protección de datos, que es el Comité Europeo de Protección de Datos, que tiene competencias para dar criterios que tienen que cumplir todas las autoridades de protección de datos en relación con la aplicación o la interpretación del reglamento. Y hay un dictamen particularmente relevante que voy a mencionar sintéticamente porque es bastante complejo, que es el dictamen 3/2019, que es un dictamen que promueve de una manera más intensa todavía la investigación. Este dictamen es consecuencia de unas preguntas que hizo la Comisión Europea sobre la aplicación del Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos con Medicamentos. Y en contestación a esas preguntas, para gran sorpresa de la Comisión Europea, el Comité Europeo de Protección de Datos lo que dijo es: vamos a ver, la base jurídica, la legitimación para el tratamiento de datos de salud en ensayos clínicos con medicamento
Hay una base que es el consentimiento, pero que es un consentimiento que está relacionado fundamentalmente con el conocimiento y la asunción de los riesgos que desde el punto de vista sanitario, no desde la protección de datos personales, hay que obtener de los pacientes para que sepan cuáles son esos riesgos, cuáles pueden ser esos beneficios y lo presten o no lo presten, o presten y luego lo revoquen. Pero desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, el comité lo que dijo es: la base jurídica de los ensayos clínicos no es ese consentimiento, es el cumplimiento de una obligación legal. ¿Qué obligación legal? Garantizar la seguridad de los medicamentos y la seguridad de las personas que se someten a los ensayos. Y a continuación dijo, y además de esa base jurídica, cabe la reutilización de la información sanitaria que se obtenga de los ensayos clínicos, como siempre que concurran las posibles bases jurídicas que están en el Reglamento General de Protección de Datos, que son las que he ido mencionando a lo largo de mi intervención en varias ocasiones. E inclusive que si el consentimiento no es el consentimiento de la normativa de ensayos clínicos, que está vinculado con los riesgos para la salud y no con el tratamiento de datos personales, si se utilizara la base jurídica del consentimiento, debe interpretarse en ese sentido amplio que he comentado al hacer referencia a los considerandos, y además, si ese consentimiento fuera revocable, podría impedir que continuara la investigación. Pero hay que tener en cuenta que el propio reglamento tiene limitaciones a la revocación del consentimiento cuando es por fines de interés público, como puede ser el caso de la investigación. Y termino. ¿Qué hemos hecho en la agencia adicionalmente en el marco de promover la investigación en el entorno digital? Pues se nos planteó por parte de Farmaindustria, y lo hicimos en cooperación con la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, la posibilidad de permitir la monitorización remota de los ensayos clínicos con medicamentos, dadas las circunstancias y las limitaciones que concurrían con la pandemia. Articulamos un protocolo que no modificaba, que no suponía una nueva prestación del consentimiento, sino una modificación parcial de los contratos previamente autorizados por la propia Agencia del Medicamento, firmados por el programatorio y por el centro, y que se articula con un compromiso de confidencialidad y otro de seguridad, cuyo detalle pueden encontrar en la página web. ¿Y qué ha sucedido después? La Agencia Española del Medicamento planteó la observación de que esta monitorización remota solo se pudiera llevar a cabo mientras durara la pandemia. Cuando la pandemia ha empezado a evolucionar algo más favorablemente, se ha planteado a nivel europeo si habría algún obstáculo desde el punto de vista de la normativa de protección de datos para que esa monitorización remota de los ensayos clínicos se pueda prorrogar indefinidamente con estas garantías. Se solicitó a que la Agencia Española del Medicamento consultara con las autoridades de protección de datos para ver si era posible o no, y la respuesta de la fuente fue que sí, que esta monitorización remota se puede llevar a cabo pro futuro frente a otras modalidades de monitorización que pueden ser más complicadas o en ocasiones más caras. Yo también me he pasado algo de tiempo, les pido disculpas y muchas gracias por su atención. Gracias, Jesús. Luego seguimos en el debate. Yo ayudo aquí a cambiar de PowerPoint. F5, vamos a ver si me sale. Aquí. Adelante, José Luis. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Esta es mía. ¿Esta es tuya? Ah, sí. pensaba que no era tuya, te iba a poner. No, era por simplemente, pues eso, ¿no? Encontrar un foro de debate crítico en el que sentirme cómodo, pues ha sido un descubrimiento, y os agradezco mucho la invitación y el cariño y la capacidad de poder explicar algunas de las cosas que estamos haciendo. Me alegra oír aquí a mi compañero diciendo que la protección de datos no solamente nos protege como ciudadanos, sino que también impulsa la investigación. Eso es una cosa que le invitaremos a que haga en nuestra universidad, porque normalmente en las casas del herrero cuchara de palo, quiere decir, se aplican de manera más estricta que lo que realmente
quiere, ¿no?, la norma, que es potenciar y proteger al mismo tiempo. Y la segunda cuestión que me ha interesado también es que yo os voy a explicar un poquito una investigación que estamos haciendo con financiación del CNRS francés sobre trabajadores de plataformas digitales en España y América Latina. Una de las cosas que me ha interesado es que, claro, yo pensaba, claro, yo puedo tener aquí información sobre tecnologías emergentes y sobre protección de datos, que es sobre lo que he preparado la presentación. Pero ahora me di cuenta de que pronto podré añadir datos de salud. Y no están los datos de salud aquí por una razón, porque lo que Marta ha dicho, que es que con una gota de sangre todavía no lo pueden saber todo, ¿no? Si lo pudiesen saber todo, entonces ya esta presentación que tendremos en breve será tecnologías emergentes, protección de datos personales y salud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto funciona? Vamos a ver. Sí. Bueno, me refiero simplemente a lo que ya lo hemos comentado hace un momentito. A ver si esto va para atrás. ¿Sí? ¿Con el ratón? Ah, sí, es con el ratón, perfecto. Genial. Sí, perfecto. Bueno, la cuestión es esta, hablaba de capitalismo de plataforma, nosotros hablamos de la sociedad de las plataformas, es una realidad, tenemos plataformas por todas partes, básicamente son tareas simples que hacen humanos, y estas tareas son asignadas, evaluadas, aceptadas o rechazadas por algoritmos. Y en este caso es literalmente, porque son simplemente, esta es la cuestión, ¿no? No hay contacto humano, son sistemas automáticos. Entonces, básicamente hay dos tipos, los que se basan en la localización física y están en los territorios, ¿no? 50 millones de personas pues, nos traen las cosas a casa, no cuento los de Amazon, ¿de acuerdo? Y los que ya van a consistir en esta presentación, que son los trabajadores o trabajadoras digitales, aquellos que trabajan para estas plataformas, pero desde sus casas, que en Europa es un 5% de la población activa, no trabajando al 100%, y en otros países, como puede ser en Venezuela, en la India y otros muchos países, es mucha más la proporción de población, ¿vale? Una de las cosas que más me ha interesado preparando esta charla es que, claro, me doy cuenta que de pronto estas plataformas te conceden el DNI, te conceden el pasaporte, porque si no te reconocen, no te dan una identidad digital, tú no puedes trabajar en ellas, ¿no? Entonces tienen una función estatal, ¿no? Una función te dan una identidad digital. Cuando tú eres el usuario, normalmente es una dirección IP única, sin la cual no puedes trabajar para la plataforma, ¿vale? Estas ya las conocéis, todos los que son los riders. Hay una ley reciente que intenta regular esto dentro de un territorio que tiene un espacio. Pero fijaos, esta persona tiene una aplicación, bueno, tienen varias, porque no solamente trabajan para una plataforma, intentan ganarse la vida con diferentes, pero todo el mundo le decimos, sí, todo es fantástico, siempre evaluamos positivamente a la gente que la vemos sudando y que nos entrega la pizza o el encargo, pero hay una persona, la veis aquí, una persona que la ha citado negativamente, ¿no? Negativamente. Y estamos hablando de una entrega que a lo mejor son 30 céntimos. O sea, por 30 céntimos te están evaluando un algoritmo, no por una autopista que tiene una desviación, no sé, del 5% del presupuesto inicial, no. Estamos hablando de por 30 céntimos tú tienes una evaluación que tiene consecuencias sobre el futuro de los encargos que esta plataforma te hará. Esta misma filosofía se aplica al microtrabajo digital, es decir, aquello que no es físico, sino que tú te conectas a una plataforma desde cualquier lugar del mundo a través de Internet y accedes a una serie de tareas que como humano, con un poquito de neandertal y de osoviano, ¿no? Un poquito, somos capaces de hacer, ¿vale? Estos datos están basados, aunque hay el cuestionario que todavía no está explotado, son más de 1000 cuestionarios. Hemos recogido un poquito más de 50 entrevistas que hemos hecho por la noche, cuando hemos podido, con gente que tenía conexión internet precaria o que la luz se le iba, pero que al mismo tiempo aprovechaban a hacer nuestra entrevista e iban haciendo y completando sus tareas, ¿no? Para poder, ganarse la vida. Entonces, estas tareas son entre 2 y 10 minutos de base, ¿vale? Y necesitamos que seáis humanos. Si no sois humanos, no nos servís, porque realmente las máquinas todavía no pueden controlar la psicomotricidad que tenemos nosotros. Estas tareas se publican
Y entonces se publican en la web, pero no aparecen las mismas para todo el mundo, igual esta personalización, sino que aparecen solamente en función de la nacionalidad y el ranking. De manera que si tú eres venezolano o venezolana y resulta que hay un montón de venezolanos o venezolanas que intentan ganar $1 porque el salario son 3 millones de bolívares, creo que son $4 al mes, más o menos, pues entonces, claro, si tú te puedes ganar $4 o $5 a la semana, pues es mucho, ¿no? Entonces, hay muchos venezolanos, estas compañías ponen un cupo del 10%. Entonces, si eres venezolano, no te van a aparecer determinadas tareas. O te pueden aparecer y si no las completas a tiempo, pues resulta que no te las van a pagar. Y lo segundo es que en función de la satisfacción con los clientes, el algoritmo te va a dar mejores tareas, mejor retribuidas o peores tareas, ¿no? Primero te evalúa, ¿de acuerdo? Y entonces otra cosa interesantísima para mí es que te las pagan si el algoritmo considera que está bien hecha la tarea, ¿no? Si no está bien hecha, pues tienes que intentar ir contra una pared, ¿no? Contra una cita previa, para entendernos, ya pues sabéis lo que es, ¿no? Una compañía de telecomunicaciones, ¿no? Intentando hablar con alguien, ¿de acuerdo? Entonces esto lo he tomado de esta publicación de Yabradoy Rodríguez. Entonces fijaos el señor trabajando aquí. Esto lo ve el responsable de seguridad, de riesgos laborales de mi universidad, y le da un ataque al corazón, porque ya nos vinieron a hacer la silla, no era ergonómica, nos obligaron a cambiar la silla, la pagamos nosotros, pero bueno, quiero decir, alguien se preocupó por las estanterías, la luz, la posición. Miraos la silla que tiene este hombre, donde se pasa la mayor parte de las noches, porque claro, las tareas las ponen durante el día. Entonces esto lo hicimos a través de Clickworker, que es una de las plataformas, pero hay otras muchas, ¿vale? Hay 3 tipos básicos de tareas que hacen estas personas. Una son las de inteligencia artificial, que ya conocéis, y aquí Marta nos ha puesto ejemplos maravillosos, ¿no? Una es el reconocimiento de imágenes, la validación de decisiones de algoritmos, es decir, los algoritmos toman decisiones sobre cosas y entonces le pides a un humano, oye, ¿he tomado la decisión correcta del algoritmo o no? ¿No? Por ejemplo, de cruzar una calle. Y también el reconocimiento de emociones humanas en rostros o en textos, lo que se llama emotional analysis, ¿no? Que ya de manera automática puedes ver, sobre todo en Twitter y en estos sistemas, hasta qué punto hay confrontación, polarización, etcétera, de manera automatizada, ¿no? Entonces os tomo entre comillas, ¿no? Un testimonio de una de estas personas. Digo, el empleador era alemán. Pedía que te grabes con tu celular y que te empieces a hacer réplica de las imágenes que él te mostraba, por ejemplo, y cara de sorprendido, cara de asustado, llorando. Dependiendo cómo era tu reacción, cómo lo lograbas, te aceptaba o no. O sea, el algoritmo dice, no estás llorando lo suficientemente bien, ¿no? No estás riendo lo suficientemente bien como para que yo te pague los 3 céntimos de la cuestión, ¿vale? La tarea más complicada que recuerda, y esto lo dice el investigador o investigadora, a pie de nota de la entrevista, es hacer 30 fotos de su dedo. Yo creo que a la gente de la protección de datos le puede dar un ataque al corazón, ¿no? 30 fotos de sus huellas dactilares. Dice, cree que para ver sus huellas dactilares le pagaron $5, ¿no? Estamos bien. Bueno, entonces ya veis lo que hace ese tipo de actividades, ¿no? A un humano como cualquiera de vosotros o vosotras le dicen, oye, ¿esto qué son, niños o farolas? ¿No? ¿Van a cruzar o no van a cruzar? ¿Es peligroso o no es peligroso? ¿De acuerdo? O os piden que este hombre se lo ha hecho a sí mismo, ¿no? Que os hagáis diferentes emociones y que las vayáis poniendo en esa gran base de datos, cuanto más datos mejor. Bueno, un segundo tipo de microtareas, dejamos el de inteligencia artificial, que están muy claras. Lo que son moderación o promoción de contenidos. Aquí no hemos intentado evitar todos los temas más cruentos, ¿no? Irnos simplemente a las cosas más habituales, ¿no? No hemos hablado de cosas terribles, ¿no? Entonces, esto es TripAdvisor, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Dice, esas tareas pagan bastante. A veces me han pagado hasta $1 por escribir la reseña de un producto y de una empresa. Yo me meto con mi perfil o con el perfil de otra persona, el de María, ¿no? Como es el de María, analizo un producto, veo lo bueno, lo malo, lo mejor o peor y les escribo una reseña sobre el producto, ¿de acuerdo? Esto es una promoción de un contenido, ¿de acuerdo? Dice, o un comentario más, en este caso de una compañera nuestra, una investigadora, dice, él utiliza sus cuentas personales para realizar las tareas.
Frente a esto no se cuestiona usar sus cuentas personales, al contrario, considera que es parte de la demanda de los empleadores y por tanto es un elemento para realizar bien el trabajo. O sea, ya los datos personales ya, digamos, es que los tienen que tener porque yo quiero hacer bien mi trabajo, yo me quiero ganar bien la vida. Aquí, aunque no se ve muy bien, he intentado evitarlo, me fui a ver una de estas referencias y era un hotel de 5 estrellas en los Emiratos Árabes. ¿De acuerdo? He quitado la referencia del hotel, ¿no? Entonces hablaba del desayuno, o sea, del resort, o sea, no quiero decir que toda la promoción sea falsa, lo único que digo es que estas cosas pasan, ¿vale? Estas cosas se contratan, ¿no? Y como podéis ver, son todo verde, todas las estrellitas, todo muy bien. Pero literalmente un pedazo de hotel al que no asistiremos nunca ninguno de nosotros. Bueno, con esto del microtareas o moderación de contenidos, un poquito más. Sí, normalmente las tareas de YouTube te piden el nombre de usuario, en su caso el correo electrónico, esto en la lista que nos ha citado Jesús, con el que tienes YouTube. Te piden comentarios, las frases que te dan ellos para buscar el vídeo, la URL del vídeo, y en ocasiones te piden la página de YouTube, para que lo puedas compartir en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram. Yo aquí he puesto la mía, pero claro, yo no soy activo. Pero claro, cuando hablando con la gente que lo hace, te dicen, no, claro, yo no me puedo dedicar simplemente a explotar la gente que me sigue, yo les tengo que dar valor. Por lo tanto, aparte, cuando dejo de trabajar a la plataforma, estoy retuiteando contenidos, estoy enviando cosas interesantes para poder mantener todo mi grupo de seguidores que me permitan acceder a estos 4 o 5 céntimos del tal. La última o la penúltima, no os quiero aburrir. No. Yo utilizo mi verdadera cuenta porque ellos piden que sea una cuenta real con verdaderos seguidores. Entonces tengo que usar la más propia, la más mía propia, que es lo que llevo tiempo manejando. Esto de manejando es invirtiendo, ¿no? Bueno, ellos piden cierta cantidad de seguidores, cierta cantidad por ejemplo, a veces te piden que tengas 50 en Instagram o que tengas 200 o que tengas 500, o sea, que hay que utilizar la real para poder tener esa cantidad de seguidores, porque no te puedes crear simplemente una cuenta y utilizar esa porque no es válido. Entonces hay que ser o actuar sinceramente con el empleador, ya que te está dando un beneficio. Esto de la mente cautiva, no se te des cuenta, ¿no? Es una disciplina brutal, ¿no? Esto es lo de la dopamina, la metadina o lo que sea que nos ha explicado Marta, pero todavía más fuerte, ¿no? Acabo, porque ahí me voy a la investigación, que es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Encuestas. Yo soy de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿vale? Pero es muy poco lo que pagan. Son tareas de 10 centavos, 15 centavos. Por ahí lo que te pagan un poco más son las encuestas. Ojo al dato, Eso sí, para cada encuesta te pagan ahí $1.50, 2, algunas de 3. He hecho hasta una encuesta de $10. En nuestro comité de ética una compensación, digamos, considerada normal para una persona que dedica un tiempo pues, a hacer eso, es de 10 euros, ¿no? Para que os hagáis una compensación, no un pago. Y te dura como media hora, 1 hora. Esa es la plataforma que mejor paga, ¿vale? El ejemplo más claro es Amazon Turk. Amazon Turk tiene este cerdito aquí que dice, haz tu dinero trabajando en tu tiempo libre, La mayor parte de la gente que estamos entrevistando en todos estos países, incluida España, son gente que se dedica a tiempo completo, excepto en algunos casos que es verdad que lo compaginan con otras actividades, ¿vale? Amazon Turk, que también es Amazon, no solamente está en la industria, también está en la investigación, pues dice, oye, haz tus entrevistas, categoriza tus datos, anota tus datasets, ¿no? Recoge datos y modera contenidos o promociona contenidos, ¿vale? Entonces, a ver si puedo, vale. Entonces, simplemente, ya acabo, mirando en el diciembre de este año, resulta que vas a las revistas de impacto, las que están en Scopus y JCR en cuartil 1 y en cuartil 2, ¿vale? O sea, revistas de impacto, y ves que los papers que utilizan el Amazon Turk como input para hacer sus publicaciones está creciendo exponencialmente a lo largo de los años, ¿no? Este es JCR y este es la web, esto es Scopus, y el otro, que va a los años al revés, la web de la ciencia. Es decir, que se utilizan de manera sistemática, ¿no? Entonces dices, ostras, pero esto es y además te encuentras con artículos que te dicen, es que, ¿para qué vas a tener tu laboratorio? Porque realmente tú tienes tu investigación, lo lanzas a una plataforma, la plataforma te lo segmenta, ¿no? Lo reparte entre la gente y te dice, pero ¿y la fiabilidad? Y hay un montón de estudios que demuestran
que la fiabilidad de estas plataformas es competitiva con cualquier cosa que tú hagas en el laboratorio de tu campus. ¿Por qué? Porque esta gente quieren hacer las cosas bien y las hacen bien al 200%. Entonces hay un montón de comparación de estudios poblacionales con gente, pues no sé, de la encuesta del GSS de Estados Unidos, una encuesta poblacional, con las que les da Amazon Turk. Entonces demuestran que la fiabilidad es compatible. Oh, si la fiabilidad es comparable, pues yo puedo utilizar esto que me es mucho más barato, mucho más rápido, y si lo quiero por la mañana, por la noche lo tengo, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista ético, a nosotros que nos preocupa eso, dices, vamos a ver. Libertad, esto es Helsinki, si queréis, ¿no? Libertad por participar. Oye, perdona, yo tengo que completar mis tareas de 2 minutos, todo lo que pueda, y mientras estamos haciendo la encuesta, si no te importa, yo sigo haciendo las mías porque lo necesito, ¿no? Compensación justa, no pagar por información. Oye, perdona, aquí si pagas la media de lo que se paga ya veis, las encuestas académicas, claro, todo el mundo ha querido hablar con nosotros, porque si das una compensación de 10 euros, es que es la revolución del afeitado para todas esas plataformas, ¿no? Entonces, costes reventados, pero superiores a todo tipo de microtareas, etcétera. Es decir, oye, tú dame lo que puedas, que ya me parecerá bien, porque lo que me dan es nada. Derecho a retirarse, pero ¿qué retirarme? Yo no me quiero retirar, yo quiero hacer más encuestas con vosotros, ¿no? Y sin consecuencias para el tratamiento, etcétera. Perdona, si yo me retiro ahora mismo que me enfado, el algoritmo me lo va a poner con una cosa mala, por lo tanto no me va a ofrecer nunca más una encuesta con vosotros. Y yo quiero hacer encuestas con vosotros para ser sincero, explicaros la verdad, porque yo quiero ayudaros, etcétera. Entonces, te das cuenta, entonces esto en un comité de ética es completamente inaceptable, todas estas cuestiones. Es completamente inaceptable este tipo de investigación, ¿no? De hecho, bueno, hay IRBs en Estados Unidos, etcétera, que están prohibiendo ya o que no están autorizando este tipo de investigación, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir como reflexión, ¿no? A todos los que estamos aquí? ¿Qué es lo que me toca a mí? Ser un poquito más crítico con nosotros mismos. Que los datos personales no es simplemente unos derechos. Los datos personales son unos derechos para nosotros, porque tenemos autoridades y leyes que nos protegen. Para la mayor parte del planeta, los datos personales no son derechos, son activos para poderse ganar la vida. No sé si me explico, ¿eh? Y después la otra cuestión que a mí me preocupa más. Hablamos con una rotundidad enorme sobre, pues eso, ¿no? Datos esto es que además es impresionante. A ver, los servidores tienen que estar en el suelo europeo. Los datos personales de los ciudadanos europeos, estén donde estén, si no recuerdo mal, están sujetos pues, a que los tratamientos respeten las bases descritas, ¿no? Come on. Resulta que yo creo que el mapa al que miramos de Ucrania, Rusia y tal, es que es falso, porque hay muchos más estados de los que vemos en los mapamundis. Y la prueba es que estos microtrabajadores los podemos entender mejor y entender su conducta mejor si los consideramos emigrantes en nuevos estados los he llamado paraísos digitales en lugar de decir paraísos fiscales o paraísos de datos personales o paraísos de regulación. Pero son reales estados. ¿Por qué? Primero, conceden la identidad, que es el pasaporte, ¿no? Mi hija es adoptada y el pasaporte, ¿no? El pasaporte es la base. Yo cuando salí con el pasaporte digo, ya está todo hecho, ¿no? La segunda, ejercen control y el control legítimo es una de las atribuciones de los Estados. Los Estados tienen el derecho, la obligación y el control sobre sus ciudadanos, preservando bien público, interés general, todo lo que queráis. Pero el ejercicio legítimo de la violencia y del control es parte de la autoridad estatal, ¿vale? Y lo hacen con la ayuda de inteligencia artificial. Disciplinan a sus colaboradores, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? Y si no quiero ser sincero, me da igual, voy a ser sincero por la cuenta que me trae, ¿no? Hay una base de datos tan amplia que el algoritmo rápidamente detecta que no soy sincero. Por cierto, hablando con gente que trabaja con Facebook, resulta que sabían hace ya un año, que tenían 50 millones de perfiles falsos, entre ellos el mío, ¿no? Porque yo siempre intento ver un poquito, y lo está controlado, saben que son perfiles falsos, no engañamos a nadie, ¿no? Y extraen valor de sus datos personales, es decir, que ahora mismo
los humanos, ¿no? Solamente tenemos las capacidades psicomotrices que nos dio la evolución, ¿no? Y el Homo sapiens sapiens, sino que por suerte tenemos unos datos personales que todavía estos algoritmos, estas inteligencias todavía no tienen, aunque empiezan a tener nombres y pronto tendrán identidad y nos harán regalos. Y nada más, simplemente esta reflexión que ya me he cansado un poco de repetir. María la ha visto 3 veces y sí, a lo mejor 4, que ojo, que cuando hablamos de manera tan taxativa estamos hablando de nuestro mundo, de nuestros laboratorios, de nuestros campuses, de nuestras sociedades, de nuestro paraíso particular. El mundo es mucho más grande, está por debajo, y ese mundo estamos explicando un poquito solamente de los trabajadores digitales, ¿no? Es un mundo muy grande, donde todas nuestras normas, nuestras regulaciones, etcétera, simplemente no funcionan, ¿vale? Y muy bien, pues nada más. Aquí está el proyecto de investigación y esperemos en el futuro poder tener más informaciones. Gracias.